Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, ya lo tenemos acá conectado a nuestro columnista Javier Álvarez, quien nos viene con un tema, por supuesto, muy relacionado con lo que está ocurriendo en estos últimos días. Estamos en un segundo semestre que se nos está yendo como agua entre los dedos. Queda poco para que lleguemos a la última parte de 2023. ¿Cómo estás, Javier Álvarez? ¿Estás sintiendo ya que queda poco para que 2023 empiece su parte final? Increíble, ¿eh? Absolutamente, ya muy buenos días, un gusto saludarlas. Efectivamente, ya se nos viene a fin de año y junto con el fin de año se nos viene el plebiscito constitucional. ¿Ah? Y un 2024 cargado de elecciones también, así que atentos. Claro. Sí, pronto vienen las renuncias ya. También. Y esto se mezcla con esta situación que le ha estado pasando al gobierno de mucha dificultad para transitar con su agenda, ¿no es cierto? Porque yo diría que el primer exocet que recibió el barco fue el 4 de septiembre, digamos. Ese fue un misil directo a la línea de flotación, porque en el fondo los propios intelectuales, los propios diseñadores del programa habían dicho que la nueva constitución era parte importante de lo necesario para poder concretar su plan de gobierno. Entonces, cuando se pierde tan estrepitosamente esa elección, bueno, queda todo el programa un poco entredicho, ¿no es cierto? Y eso se vuelve a repetir después con las elecciones ¿no es cierto?, de los nuevos constituyentes, consejeros constituyentes, en que nuevamente, ¿no es cierto?, hay una gran mayoría que opta por una visión social, una visión, digamos, de sociedad más bien de derecha. Y creo que esto viene, ¿no es cierto?, ya prácticamente, ¿no es cierto?, la estocada final es con este tema de ¿no es cierto?, de la fundación y los convenios, que me imagino que para los partidarios del gobierno tiene que ser muy doloroso, digamos, para esa mayoría que votó por el presidente Boric, en que, ¿no es cierto?, apelaba a una nueva forma de hacer las cosas, hasta se hablaba de una superioridad moral, ¿no es cierto? Y bueno, y ya en este corto tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad nadie tiene nadie puede decir que aquí son santos, digamos, y que los hechos de corrupción no son de uno o de otro sector, sino que pueden estar presentes en cualquier parte de la sociedad. Porque la verdad es que la verdad es que la vida es así, digamos. Entonces, a lo que yo me quiero referir es que la oposición, ¿no es cierto?, con tal de propinarle una derrota política, a mí me parece en buena lid, digamos, ¿no es cierto?, pidió, ¿no es cierto?, esto de hecho figurado, digamos, la cabeza del ministro Jackson, para poder seguir conversando. La UDI particularmente tuvo una opinión una posición bien dura, bien frontal, bien directa y bien intransigente, diría yo. Y que se logró. Y se logró, claro. Pero hace una semana que el ministro Jackson ya no está, o algo así como 10 días, ¿no es cierto? Y el problema parece que ya no es el ministro Jackson, pero siguen habiendo problemas, digamos. Porque ahora no es el problema el ministro Jackson, sino que el ministro Marcel con la ministra Jara, ¿no es cierto?, que hacen como un tour así, ¿no es cierto?, una gira turística, mostrando los beneficios de la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Y esto también se complementa, creo yo, por algo que realmente creo que cayó muy mal en Renovación Nacional, que fueron estas críticas a Sergio Nofre Jarpa. Entonces, no se entiende este doble discurso, ¿no es cierto?, por un lado, ¿no es cierto?, decir, mira, yo quiero sacar la reforma adelante y por lo tanto estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a sacrificar a mi amigo Giorgio Jackson, con este tipo de cosas que parecen, ¿no es cierto?, azuzar nuevamente el conflicto. Yo creo particularmente que esta gira de la ministra Jara con el ministro Marcel no era lo lógico. Esto es una cuestión política,
donde lo que uno tiene que hacer es sentarse con los partidos políticos a conversar si es que hay alguna posibilidad de acuerdo, más que a ponerse a hacer una gira. Más aún, si los estudios de opinión demuestran, hay una encuesta Academ reciente, ¿no es cierto?, de la semana pasada, que dice... Se nos pegó, parece. Se nos ¿no es pegó. cierto? Ahí está. Ahí volvió, sí. ¿No es cierto? Y el proyecto del gobierno establece un ente estatal. En segundo lugar, importante, más del 50% de los encuestados dicen que quieren que sus fondos vayan a su cuenta individual. Y el proyecto del gobierno contempla que el 6% va a reparto, ¿ah? O a través de estas cuentas nacionales, digamos, que es un vale por. ¿Ah? Entonces, yo creo que el gobierno está un poco confundido en cómo tratar de sacar esto adelante, porque al parecer sus ideas, sus propuestas son malas desde el punto de vista técnico. Yo después voy a dar algunos argumentos para eso, pero además parece ser impopulares. Porque efectivamente la solidaridad es bonita, pero cuando es voluntaria, digamos. Cuando yo voluntariamente quiero ser solidario, y si yo no quiero ser solidario con mis recursos, digamos, bueno, la gente tiende a ser a veces más egoísta que solidaria, y por lo tanto creo que esto de plantear un sistema de reparto que claro, suena esto... Lo perdí. Ahí Desde un, volvió. desde un punto de vista social suena muy bueno, digamos, que las que ganan menos ganen más, pero resulta que finalmente lo que se demuestra en la historia, digamos, económica, es que los sistemas de reparto finalmente tienen problemas. Javier. Son sistemas que no son sostenibles en el tiempo y como... Sí, dígame. No, que yo ahí te pregunto, quiero en el fondo aportar Sí, escucho. o poner en la mesa de discusión en que convengamos que efectivamente puede haber una situación de que las propuestas que tiene actualmente el gobierno no son de las mejores, que tienen que entrar en una revisión muy profunda. Pero, ¿qué pasa también con la oposición? Que se ha dicho mucho, y ahí también, Leslie, se ha dicho mucho el nivel de la oposición que tenemos, porque tú mismo lo decías cuando empezamos la columna, se pedía la cabeza del ministro Jackson, la cabeza del ministro Jackson ya fue, se obtuvo, no está, pero independientemente de la gira, de las declaraciones y todo eso, no puede ser que ante cualquier tipo de acción también se venga a condicionar el diálogo. Y ojo, que no estoy diciendo que sea en este caso la oposición. Ya llevamos muchos años en que la oposición entra en este juego prácticamente de niños, porque yo ni mis hijos adolescentes me hacen esos juegos tan de poner, de Sí. comprometerse con algo y después no seguir avanzando en el Claro, diálogo. aparte uno entiende que, bueno, desde el punto de vista de si es una ¿Aló? oposición, obviamente al ministro no le va a gustar. Sí, ¿nos escucha Javier? Parece Parece- que está teniendo algunos sí. problemas de Sí, conexión. tenía algunos problemas, pero ahora parece que se solucionó. Sí, Sí, es el se- sistema frontal. Va y viene ahí, sí, la señal. ¿Nos escuchaste? Sí, lo que decíamos, que en el fondo Sí, igual hoy día estamos escuché la entrando como... crítica. Bueno, Sí, yo pienso que la oposición tiene una gran responsabilidad en esto. Creo que, a ver, nosotros ya lo hemos conversado esto, hace más de 10 años que tenemos una política estancada, donde no se permite, ¿no es cierto?, que cuestiones que son fundamentales y necesarias de ser resueltas, sean resueltas por la clase política. Tenemos el caso, hemos estado conversando el tema de la ISAPRE, ¿no es cierto? Y me parece que el tema de pensiones, aquí lo que hay que hacer es que nuestra clase política tiene que ser grande, tiene que sentarse a la mesa y tiene que sacar un acuerdo. Y este acuerdo, o sea, tienen que aportar de lado y lado. Aquí no es que es mi solución es la que vale y la tuya no. El mundo está hecho de grises. No es blanco-negro la cosa. Entonces yo creo que aquí lo que hay que sentarse es a sentarse a conversar, en el fondo, con ánimo de llegar a un acuerdo para que una parte, ¿no es cierto?, de estas cotizaciones tengan que ir a un sistema
individual y otra parte vayan a un sistema de reparto. Y creo que esto técnicamente puede no ser la mejor solución, pero las negociaciones son así. ¿Ah? Fíjate que nosotros tenemos un sistema que es solo de capitalización individual hoy día, y de este mismo sistema en el mundo, en el año 99 habían 19 países. Hoy día, el año 2022, son 50 países, más de 50 países que tienen sistemas de capital. Entonces, parecía que nosotros íbamos por el camino correcto, pero frente al problema de las bajas densidades de cotizaciones y frente al problema de que Chile es de los países en vías de desarrollo que tienen menos tasas de formalidad laboral y además un aumento de expectativas de vida, ¿no es cierto?, con edades de jubilación que se han mantenido fijas por muchos años. Bueno, no queda otra vuelta que arreglar las pensiones de la gente más vulnerable. Y por lo tanto, bueno, uno tendrá que aceptar que tendrá que hacer un poco de reparto. ¿Ah? Porque en el fondo es el costo de la paz social, el costo de, ¿no es cierto?, de poder avanzar en un sistema que tenga algún componente de solidaridad. Entonces yo creo que aquí la gente de la derecha, bueno, está negociando, está fijando sus posiciones, ¿no es cierto? El oficialismo también está fijando sus posiciones, pero uno lo que esperaría es que esta cuestión de las pensiones finalmente demos el tema por cerrado, si en esta cuestión llevamos más de 10 años. ¿Mm? Sí, muchísimo rato ya. Entonces, esto me parece que hay poca seriedad política al final. ¿Ah? Porque no puede ser que el éxito de un bando sea la derrota del otro, digamos. Aquí lo que importan más bien son los chilenos y por lo tanto yo creo que este es un esfuerzo que finalmente que hacen todos los trabajadores, digamos, ¿cierto? No es que haya un ente que la plata cae de los árboles o que va a caer del cielo. Estos fondos para las jubilaciones se construyen sobre la base del ahorro de los propios trabajadores. Y sistemas de reparto lo que obtienen son recursos para los pensionados más vulnerables de la clase trabajadora, de la gente que está trabajando. Entonces, esto no es magia, pero sí lo que hay que hacer es que hay que ponerse de acuerdo porque hay que solucionar un problema social de pensiones muy bajas, hay que aumentar la PGU, hay que generar las condiciones para que aumente la PGU y para que tengamos un sistema que sea mejor, ¿no es cierto?, que sea mejor y que sea más justo, que permita que los sectores más vulnerables tengan, ¿no es cierto?, pensiones dignas. ¿Mm? Y que va a servir para un montón de temas más también. O sea, en el Sí. fondo, si se llega a un acuerdo, a una etapa de conversación en donde todas las partes sepan que van a perder algo, van a ganar otro, Mm. finalmente se va a poder avanzar también no Pero, solo en pensiones. sí, pero ¿cómo salimos de esto si pareciera que... Demócrata presentó su propuesta al respecto y ellos proponen una cuestión mixta. Ellos proponen que 4,2% vaya a las cuentas individuales y un 1,8% vaya a lo que se llama un seguro de longevidad, que lo que permite es que las personas que tienen sobrevidas muy largas puedan continuar con pensiones, digamos, de mejor calidad y aumenta la pensión porque las tablas de longevidad se cortan a los 85 años y lo que opera después es un seguro. Entonces eso hace que la pensión sea más alta y el pilar, ¿no es cierto?, solidario sigue siendo la PGU. Ellos no plantean reparto, sino que plantean este concepto de pagar un seguro, que también es algo que en algún momento se planteó y que puede funcionar. Pero te fijas, hay un grado de flexibilidad ahí. Decir, oye, tratemos de llegar a un acuerdo y claro, si el gobierno se mantiene intransigente con su sistema, ¿no es cierto?, de reparto 100% y la oposición se mantiene con su 100%, ¿no es cierto?, a capitalización individual, no vamos a llegar a ninguna parte y vamos a estar esperando 4 años en este gobierno, igual como se esperó en el gobierno de Sebastián Piñera, que presentó esta reforma al principio y que incluso era 3 y 3, digamos. Si eso es lo paradójico de esta cuestión, es que había una propuesta que era incluso en otro límite de la negociación de la que estoy hoy día.
Así es, se sigue dilatando temas y en el fondo no llegando a una solución con este no diálogo, con este pareciera no querer avanzar en algunas posturas. Esperemos que estas luces de conversación entre la oposición y también el gobierno, y ojalá que también vaya dando a que las oposiciones y también los gobiernos vayan elevando un poco el nivel. Yo creo que ya no da Bueno, para sí, más el... y Sí, esto además se va a enredar mucho mucho. con el tema de la discusión constitucional. Si creo que las enmiendas se empiezan a votar ahora, no sé, en unas pocas semanas más, y con ese nudo ahí, va a ser muy difícil avanzar en el resto de las cosas, porque eso va a concentrar la atención y creo que toda la discusión política se va a centrar más bien en el debate constitucional que en una eventual reforma de pensiones o en una reforma tributaria. Eso va a pasar muy a segundo plano y creo que ahí ya definitivamente no van a haber posibilidades de poder conversar nada de esto hasta el próximo año después de que se haya votado la propuesta de nueva constitución. Así es, y así nos empieza a pillar el tiempo también, con un montón de cosas, urgencias que van apareciendo y por supuesto otras temáticas. Javier, queremos venir a agradecer tu comentario, por supuesto siempre también con diversos temas y temas que tenemos que ir reflexionando y ojalá también vayan tomando en cuenta quienes toman las decisiones aquí en el país. Sí, bueno, muchas gracias y por supuesto solidarizar con las centenas de personas que están damnificadas, que están aisladas. Eh, Nuestro país es un país que normalmente sufre los embates de la naturaleza y las catástrofes, así que mi solidaridad y saludo para todas las personas que están sufriendo hoy día. ¿Mm? Sí, nos sumamos a esos saludos también. Que tengas buena semana, Javier. Listo. Muchas gracias, adiós, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Ahí lo teníamos Javier Álvarez, nuestro columnista, conversando, por supuesto, también de estos avances, estas conversaciones que tiene el gobierno y que esperamos que lleguen a buen puerto antes de que termine 2023. Sí, el diálogo ahí, no atrincherarse en las posturas de cada uno es muy relevante en este caso.